Para entender a Paraguay, no hay que mirar el mapa, hay que cerrar los ojos y escuchar el suelo. Antes de que el sol termine de romper la línea del horizonte en Asunción, el país ya ha comenzado a respirar. No huele a café ni a prisa urbana, huele a azahar y a tierra mojada. En cada esquina, antes de que el primer autobús ruge, están ellas, las yuyeras. Sus manos expertas y callosas machacan con precisión quirúrgica el frescor del poañana, las hierbas medicinales. El sonido rítmico del mortero es el metrónomo de una nación que no entiende el día sin su ritual. Aquí el tiempo no se mide en minutos, sino en sorbos. El agua helada golpea la guampa y ese sonido de la bombilla contra el metal es el saludo universal. No importa si eres un alto ejecutivo o un campesino del Chaco, el tereré es el hilo invisible que cose las fracturas sociales. Pero hay algo más profundo, algo que vibra en el aire y que no se puede traducir fácilmente. Es el guaraní. Paraguay es el único país de América donde el idioma del vencido se convirtió en el refugio del vencedor. No se habla solo con la boca, se habla con el alma. Cuando un paraguayo dice que está tranquilo, pa, no solo habla de su estado de ánimo, habla de una filosofía de resistencia silenciosa, una calma que ha sobrevivido a las tormentas más atroces de la historia. Hubo un tiempo, a finales del siglo XIX, en que el mundo dio a Paraguay por muerto. La guerra de la Triple Alianza no fue solo un conflicto, fue un intento de borrado sistemático. En 1870, el país era un cementerio humeante. Se estima que más del 90% de la población masculina adulta había desaparecido. Imaginen por un segundo el silencio de un país sin hombres, las granjas vacías, los templos en ruinas, la soledad absoluta de las llanuras. Fue entonces cuando ocurrió el milagro más humano y menos contado de nuestra América. Aparecieron ellas, las residentas, mujeres que no solo lloraron a sus muertos, sino que cargaron el país sobre sus hombros. Sin ingenieros, reconstruyeron ciudades. Sin maestros, mantuvieron viva la lengua. Sin arados, removieron la tierra con las manos para que el hambre no terminara el trabajo de los cañones. Paraguay no renació de un tratado de paz, renació del vientre y del sudor de sus mujeres. Ellas decidieron que la nación no moriría, y esa decisión es la que corre hoy por las venas de cada habitante. Esa capacidad de tejer la vida a partir de la nada no se quedó en los libros de historia, se transformó en arte, en una labor que convierte el hilo en aire y el aire en identidad. Paraguay es un país de paradojas que desafían la lógica cartográfica. ¿Sabían que a pesar de no tener salida al mar, posee una de las flotas fluviales más grandes del mundo? Sus ríos son sus autopistas de plata. Pero lo más fascinante no está sobre la tierra, sino debajo. Paraguay se asienta sobre el acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Es como si el país flotara sobre un océano de vida eterna, un tesoro que el siglo XXI aún no termina de comprender. Y si hablamos de energía, Paraguay es el gigante silencioso. La represa de Itaipú, una maravilla de la ingeniería compartida con Brasil, genera tanta electricidad que Paraguay es uno de los mayores exportadores netos de energía limpia del mundo. Y para los amantes del misterio, existe un lugar llamado el Ojo del Mar, un lago de aguas cristalinas en medio de una vegetación impenetrable, que nadie sabe exactamente qué profundidad tiene. Los locales dicen que no tiene fondo, que es una puerta a otro tiempo. Así es Paraguay, una superficie de calma que esconde profundidades abismales. Al final del día, Paraguay
nos enseña una lección que el mundo moderno suele olvidar. Nos enseña el concepto del tecoporá. En guaraní, esta palabra no tiene una traducción directa, pero significa el buen vivir. Pero no el vivir con lujos, sino el vivir en armonía con los demás y con la tierra. Es entender que somos nudos en el mismo Yandutí. Paraguay es la prueba de que un país puede ser destruido hasta los cimientos, pero si conserva su lengua y su memoria, nunca será vencido. Es el país que te recibe con un vaso de agua fría y una sonrisa que no pide nada a cambio. Es la resistencia hecha dulzura. La próxima vez que escuches hablar de Paraguay, no pienses en una isla rodeada de tierra. Piensa en un corazón que, a pesar de haber sido herido 1000 veces, nunca ha dejado de latir con la fuerza de un trueno en la selva. Porque mientras haya alguien machacando hierbas al alba y una mujer tejiendo soles en Itaúba, Paraguay seguirá siendo eterno. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de Paraguay te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América.